enredándose un poco desde la misma nueva mayoría, como este famoso proceso constituyente que llevaría a Chile a una nueva constitución. El gobierno planteó desde un principio que esta nueva constitución vería la luz en el próximo gobierno con un nuevo parlamento. Pero sucede que los parlamentarios o algunos parlamentarios de la nueva mayoría ya empiezan a alegar sobre la legitimidad que tendría este Congreso para aprobar al menos el procedimiento. Así lo hizo saber Patricio Walker, senador presidente del Senado, que dijo: si este Congreso es legítimo para aprobar la reforma tributaria o la de educación, puede perfectamente definir el mecanismo. Andrés Saldívar, el dueño de la cocina en la reforma tributaria, ¿te acuerdas, Fernando? Dijo: sí, el único poder constituyente que existe es el Parlamento y será legítimo mientras no haya otro. Es una torpeza pensar lo contrario. Y el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Aguirre, no dejó conforme a los senadores cuando trató de explicar por qué tenía que justificarse la aprobación dentro del presupuesto de casi 3.000 millones de pesos para este primer paso, que es las famosas consultas, los diálogos ciudadanos y las clases de educación cívica. El senador Alberto Espina, de Renovación Nacional, dijo: lo único que deja claro el ministro es que no hay nada claro, lo cual es una irresponsabilidad tremenda. Fíjate que el famoso proceso constituyente, que como les contaba, está pidiendo el gobierno casi 3.000 millones de pesos, va a tener dos fases, una que es educación cívica, o sea, dos fases dentro de la primera fase, que es una campaña comunicacional que se inicia a mediados de noviembre, con un consejo ciudadano elegidos por la presidenta, que sean garantes de los cabildos y que definen el perfil de los monitores que van a dar las clases. Los monitores serían elegidos por concurso público, serían alrededor de 220 personas, serían remunerados y dentro de los requisitos tendrían que tener capacidades metodológicas. Y luego partirían, esto es ya en marzo hasta octubre del 2016, los famosos cabildos, para lo cual se va a habilitar una página web, se realizará a nivel provincial, al menos van a haber 54 de estos, diálogo abierto, sin límite de participación, no vinculantes, lo que no le gustó a muchos, porque dicen: ¿para qué va a participar la ciudadanía si al final van a terminar resolviendo los parlamentarios? Y funcionarán a partir de abril de 2016. Lo claro es que Nicolás Eizaguirre no calentó motores en el Parlamento y no dejó conforme ni a unos, oposición, ni a otros, oficialismo. Bueno, Nicolás Eizaguirre no ha calentado motores en ninguna cosa hasta el momento, no lo hizo en educación, no lo hace ahora en la... ¿Cómo se llama esa organización? ¿SICPRES? Secretaría General de la Presidencia. Sí, no sé, ¿cuál es su secretariado, digamos? Tienen que coordinar los distintos proyectos de ley. Sí, esas son las frases que uno escucha, este coordina lo demás allá, pero la verdad es que yo no tengo muy claro qué es lo que realmente hacen. A mí en general, considerando que este es un país semi-analfabeto, donde la gente no sabe dónde está parada, no me parece mal en principio como teoría que se les explique un poco en qué consiste una constitución. Ahora, otra cosa es cómo se va a explicar. A mí, por supuesto, me entra en alguna preocupación respecto a quiénes van a ser esos 200 monitores, esos 200 profesores, de dónde van a salir. Me preocupan esas asambleas donde, como la práctica lo demuestra, las asambleas terminan siendo manejadas por los grupos organizados dentro de la asamblea, que rápidamente van marginando a las voces disidentes y finalmente la asamblea se convierte en una especie de soviet donde se impone el grupo con la agenda más radical, más organizada y más los energúmenos más decididos a salir adelante con la suya. Por otro lado, como es no vinculante, podríamos decir que da lo mismo, pero en el proceso asambleístico está claro que se genera un espacio, una caja de resonancia para promover determinadas concepciones acerca de la Constitución, determinadas concepciones acerca de la política, acerca de lo que es correcto e incorrecto, acerca de lo que es decente e indecente. Ahora, todo esto a su vez constituye una cancha ideal para el gobierno pensando en las próximas elecciones, porque en un proceso que va a ser tan masivo y que va seguramente a monopolizar la prensa y la atención del público, y donde solamente se discute eso y no otra cosa, quedan fuera todos los demás temas donde el gobierno ha mostrado su esplendorosa incompetencia, y queda solamente en claro esta cancha donde se produce la situación ideal para la izquierda, que es el conflicto entre los buenos y los malos, la famosa dicotomía que siempre necesitan las izquierdas.
los aristócratas y el pueblo, los fascistas y los demócratas, los republicanos y los que no sé qué, y en este caso, los partidarios de una verdadera y democrática constitución o los partidarios del pinochetismo cavernario, la constitución espuria y la cacha de la espada. Entonces, ellos necesitan, como los maniqueos, diferenciar entre el bien y el mal en forma absoluta. Y en esa cancha entre el bien y el mal, donde los buenos son ellos, los malos son todos los demás, se generan grados de conflicto que también son favorables. La izquierda vive del conflicto y por el conflicto. No es imaginable una coalición de izquierda que promueva sus puntos de vista en una atmósfera de tranquilidad. Tiene que haber energía emocional, tiene que haber conflicto, tienen que haber malos a los cuales castigar, a los cuales crucificar, aunque solo sean las redes. Tiene que haber un sector al cual se pueda culpar de todos los problemas. Tiene que haber una manera de categorizar, y como te digo, entre los que están bien y los que están mal. Entonces, es eso lo que me parece a mí que es el verdadero objetivo, consciente o inconsciente, de este proceso. No tanto si va a salir o no una constitución, no tanto si la asamblea va a ser vinculante o no vinculante, sino que generar la cancha donde tú llevas a cabo una campaña como la del sí y el no, pues. Fíjate, si ahí tienes tú el modelo clásico y puro de cómo las izquierdas salen con la suya, el sí y el no, cosa que el propio gobierno de Pinochet se las regaló esa cancha. El sí y el no, la alegría que viene o la represión y la reacción cavernícola del régimen militar, el progreso democrático o la dictadura totalitaria y feroz y explotadora y torturadora. Bueno, así funcionó la campaña del sí y el no, ¿ok? Para bien o para mal funcionó de esa manera. Ahora van a apuntar otras campañas del sí y el no bajo el ropaje de la reforma constitucional. Si viene siendo más o menos lo mismo, tú necesitas eso. Siempre ha sido necesario para este tipo de coaliciones ideológicas, religiosas, tener claro quiénes son los que se van a salvar y quiénes van a ser los condenados. Pero al final los resultados, Fernando, terminan siendo lo mismo. Yo estaba reflexionando sobre una parte de lo que tú dijiste, que es que las izquierdas, no solamente acá en Chile, sino que donde uno los ve, levanta un enemigo que es el malo, y con el diagnóstico, o más bien con el uso de la palabra o la representación del pueblo, ellos terminan tapando todas sus ineficiencias, tapando todos sus actos de corrupción, tapando finalmente el quedarse en el poder a través de prácticas que no son precisamente democráticas. Es el pueblo, es a nombre del pueblo por el cual yo decido y tomo las decisiones que yo creo que corresponden, teniendo incluso que pasar por los distintos poderes. Por eso digo que más allá de Chile, estoy pensando en Venezuela, estoy pensando en Argentina, estoy pensando en otros países, aun cuando Chile pudiese ir perfecto en ese camino, dejo de que funcione el Poder Judicial, dejo que funcione el Poder Legislativo, porque lo hago por el pueblo. Y resulta que además lo hago por los pobres, que esa es la segunda semántica dentro de la izquierda para sumar en este diálogo con el cual se impone. Lo hago por los pobres, pero finalmente el resultado termina siendo el mismo. En el primer caso, los buenos y los malos polarizan, ingresa la violencia, la estigmatización, son perseguidos los opositores, se hacen juicios falsos como el que se acaba de mostrar en Venezuela con Leopoldo López. Y en el segundo caso, en el caso de los pobres, son estos propios países los que quieren tanto a los pobres que finalmente terminan teniendo más pobres dentro de sus propios países. Por supuesto. Eso es lo que se llama lucha de clase, básicamente. La clase trabajadora y los explotadores. Hay que expropiar a los expropiadores, decía, me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, ese era uno de los lemas de la izquierda, expropiar a los expropiadores. Creo que eso lo dijo alguna vez Lenin o Carlos Marx, no sé. Es la lucha de clase, o sea, el mundo se divide en dos bandos: los trabajadores y los explotadores, los buenos y los malos, los santos y los perversos, los condenados al infierno. Y en ese esquema les va bien por una razón muy simple, porque en toda sociedad que jamás haya existido, no digamos los pobres, pero los que no son de élite son siempre los más, pues. Sí, eso es evidente. De 100 personas que hay en la sociedad, 90 no son de la élite, como mínimo.
porque probablemente solo el 5% pertenece a las élites económicas, políticas, académicas, intelectuales, artísticas, etcétera. El resto no lo son. El resto pueden estar en buena situación o pueden estar en mala, pero no son de la élite en cualquier caso. No la llevan. Entonces hay ciertos grados mayores o menores según el caso histórico, según las circunstancias, según la pobreza general o la riqueza del país. Hay siempre ciertos mínimos, por así decirlo, de resentimiento, de rabia, de sensaciones de que te sacaron tus oportunidades de éxito, o que debías haber sido más rico lo que eres, o que debías tener 4 autos en vez de 3, o que de algún modo te despojaron. Ahí viene el lenguaje de los desposeedores. Te despojaron de tu vida. Entonces, esas personas son siempre las más. Y ese capital es el que aprovechan siempre las izquierdas de todas las épocas, llámense izquierda o llámense de cualquier otra manera. Ese capital de resentimiento, de rencores, de rabia, a veces con razón y a veces sin ninguna otra razón que tu propia incompetencia, nada más. Pero que tú tienes que culpar a los demás, tienes que culpar al sistema, tienes que culpar a los imperialistas, tienes que culpar a los explotadores, a los del lucro, todo el mundo. Tú no eres culpable, tú no eres responsable, tú eres víctima, tú eres un desposeído, te quitaron, te robaron, te despojaron de tu vida. Entonces la izquierda cuenta siempre con ese capital, ese punto de partida, esos 2 o 3 puntos de base, como en ¿entiendes tú? Cuentan con eso. Pero para ponerle a esa cosa energía, fuerza, para reavivar ese resentimiento, o esa envidia, o ese malestar, o como quieran llamarlo, porque tiene muchas formas y muchas expresiones, tú necesitáis elevar la temperatura política, necesitáis conflicto, necesitáis decirle, señor, señora, doña Juanita, usted está en esta situación porque la despojaron, porque hubo una injusticia, se cometió un pecado original, usted es víctima, vamos ahora a tomar venganza, vamos a arrebatarle eso, vamos a cambiar las leyes, cambiemos la constitución, rayemos la cancha de otra forma, terminemos con estas desigualdades, terminemos con esto, terminemos lo demás allá. Y ese es el discurso universal de todos los tiempos. Si tú examinas historia de las civilizaciones más antiguas, te vas a encontrar con encarnaciones, con otro lenguaje, con otras expresiones, con otros nombres, del mismo fenómeno del resentimiento convertido en doctrina e incluso convertida en ideal. Desde la intento revuelta catilina en la Roma republicana hasta, en fin, las revueltas campesinas en la Edad Media, pasando por toda la historia contemporánea. Y por eso te digo, la izquierda, para ella es funcional generar estas canchas bipolares, polarizadas, donde los buenos y los malos se enfrentan, y siempre los buenos de ellos, son la mayoría. Entonces, considerando lo mal que le ha ido este gobierno, lo mal que lo ha hecho, lo incompetente que ha sido en todo, en sus ideas, en su diagnóstico y incluso en su administración, como lo estamos viendo ahora con el caso del registro civil, evidentemente que quiere sacar eso de la próxima contienda electoral. Eso tiene que irse al limbo, tiene que haber un solo tema, y ese tema se va a llamar el sí y el no. Esta vez en la forma no de sí o no a Pinochet, sino que sí o no a la Constitución. Y vamos y analicemos, Fernando, los minutos que nos quedan antes de la pausa, cómo se van acomodando en esta misma reflexión y análisis que tú haces de cómo se comportan las izquierdas frente a los conflictos sociales y frente a polarizar a los ciudadanos entre buenos y malos según la situación que sea, cómo se van acomodando no solamente los discursos, sino que además las actuaciones frente al mismo conflicto. Todo el mundo sabe, y yo creo que en eso no podría no haber unidad, de que efectivamente el paro del registro civil, y aquí nos vamos a Chile, el paro del registro civil es ilegal porque no pueden existir huelgas ni paros en el servicio público, en los funcionarios públicos, que provoca un tremendo daño. Muchos pueden decir además de que se les pasa la mano con los que están solicitando, porque hace 2 años atrás en el gobierno de Sebastián Piñera ya habían hecho un paro parecido, que duró mucho tiempo, menos del actual, pero duró mucho tiempo y habían conseguido lo que habían solicitado en términos de grados, de remuneración y todo. Pero vieron el ejemplo del bono millonario del Banco Estado y dijeron, nosotros también nos prometieron, nosotros queremos ir por ahí. ¿Qué hizo la izquierda en el paro del registro civil, con todos los inconvenientes, con la rabia ciudadana, con las esperas, con la indignidad, la humillación que sufrieron las personas en el gobierno de Piñera? Decir que la dirigente, que sigue siendo la presidenta, Nelly Díaz, era una valiente compañera, aun cuando ella había reconocido que tenía ella cercanías con la derecha. Le dijeron que era valiente, que había que perseverar, de que tenían que apretar justamente a aquellos que estaban abusando, que siguiera adelante. ¿Quién dicen los mismos hoy día frente a un paro que tienen que sufrir ellos mismos? Donde la ministra Jimena Rincón sale diciendo que es un paro que atenta contra la ciudadanía, obvio, y la ministra Javiera Blanco sale el viernes mandándose las partes diciendo el lunes sí o sí el registro civil va a trabajar.
cri, porque nadie ha vuelto a trabajar y al contrario, se radicalizó el paro. Por lo tanto, bajo esa misma lógica de lo que hacían en el gobierno de Piñera, la ministra de Justicia debía renunciar, porque no le cumplieron. Y segundo, hoy día a Nelly Díaz le dicen, en vez de decirle grande compañera, avancen, o sea, es irrepetible. No, es que olvídate la cantidad de insultos que sufre la mujer en las redes sociales. O sea, cómo acomodamos las situaciones según nos convienen cuando somos de izquierda y cómo acomodamos el discurso y los ataques. Bueno, esto del registro civil ahora se ha complicado más porque el señor Raúl de la Puente, apareció, que es el dirigente vitalicio del sector público, dicho entre paréntesis, los dirigentes sindicales, especialmente en el sector público, suelen ser eternos. Una vez que se eligen, montan sus máquinas electorales, sus máquinas de favores y son reelegidos eternamente. Bueno, el señor de la Puente sacó su ceño adusto de siempre y anunció no sé si un paro de un día o de unas horas, o en todo caso un paro de advertencia, una especie de amenaza, que es un acto de solidaridad, suponemos, por el registro civil, pero además una muestra de fuerza de las peticiones que ellos mismos ya como aparato del Estado en su conjunto van a hacer. Esto es un ejemplo, lo que hemos dicho acá, siembra vientos y cosecha tempestades. A estos sectores, a todos ellos, la nueva mayoría les avivó todas las cuecas, como estabas contando tú, Cecilia, los impulsó, se abrió, digamos, la caja de Pandora. En este momento da lo mismo si las peticiones de un grupo trabajador, que a lo mejor desde el punto de vista productivo son bastante ahí nomás. Estaba viendo ayer unas estadísticas que el sector público tiene el triple de días perdidos por paros, huelga y otras situaciones, para no hablar de las licencias médicas, que es una vergüenza, que el sector privado. Bueno, dejando de lado la productividad del sector público, y por lo tanto el grado de merecimiento que pueden tener sus peticiones, el hecho es que han sido sacralizadas. A lo largo de toda la historia, cuando la izquierda está en la oposición, sacraliza, justifica y legitima toda petición que venga de ese sector. Porque saben que eventualmente van a ganar sus votos y van a llegar al poder. Una vez que llegan al poder, por supuesto, se encuentran que el viento se convirtió en tempestad. Y es una tempestad que yo no sé cómo la van a enfrentar. Yo me acuerdo que durante décadas, los empresarios de la locomoción colectiva hacían lo que se les daba la real gana en Chile. Eran considerados y funcionaban como una mafia, todo el mundo lo sabía. Hacían paros cuando querían, como querían, sacaban lo que querían. Pero llegó un día, fíjate tú, en que Ricardo Lagos les aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado y de un paraguaso les quebró el espinazo a los señores, los nombres, ni me acuerdo. Marinaki, me acuerdo yo que era uno. Marinaki, todas esas personas, les quebró el espinazo. Bueno, yo no sé qué va a pasar con el servicio público en general, porque creo que esto es un animal mucho más grande que simplemente que el tema de la locomoción. Pero ¿saben lo que creo que va a pasar y que ya está empezando a suceder sin que nadie lo haya planeado así de antemano? Va a suceder que así como va a multiplicarse la cantidad de servicios que ahora se van a ser promovidos e impulsados con más fuerza a través de Internet, a través de ese mecanismo de ir multiplicando los servicios de Internet, la atención tradicional de los servicios públicos, si es que podemos llamar la atención, va a ir descansando menos y menos en personal de burócratas, de empleados públicos. Se va a ir produciendo lo que tenía que producirse de forma natural por razones tecnológicas, pero ahora impulsado con más fuerza por estas situaciones. La Internet, a lo largo, esto es un proceso que va a tomar años, se va a terminar tomando la administración del Estado, y estas grandes máquinas burocráticas capaces de extorsionar a todo un país van a perder fuerza, como ha ocurrido en otras áreas de la vida, en que actividades donde tradicionalmente un sector era capaz de hacerle un gallito a todo el país, se encontraron con que habían perdido ya sus capacidades porque el reemplazo institucional y tecnológico le fue haciendo perder su poder. Eso es lo que va a ocurrir a la larga con el servicio público. Ahora mismo precisamente se anuncia que el registro civil, un montón de los servicios que antes requerían ir a una oficina y esperar que alguien, digamos, te atendiera en un mesón, se van a hacer vía Internet. Y eso no va a ser sino multiplicarse con el tiempo. Vamos a una pausa y ya volvemos con las cosas por su nombre.